Listos. Bueno, entonces, O sea que lo que hicimos es que el rango. no, la media ponderada, el promedio. A ver, eh, creo que ya lo había dicho, pero vuelvo a repetirlo si no, de pronto no lo he dicho. La media ponderada es importante para hallar la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? O sea, primero tenemos que calcular la media ponderada. ¿Por qué? De pronto ya lo hemos dicho con anterioridad. Las medidas de dispersión, ¿sí? Se calculan gracias a la referencia que tenemos con las medidas de tendencia central. ¿Listos? En este caso, lo vamos a hacer con la media ponderada. Entonces, como ya vimos que era la media ponderada, ¿cómo se hallaba? Ahora sí, vamos a calcular la varianza y la desviación estándar. Por favor, para que no se me confundan, ¿sí? Porque siempre son 4 conceptos que hemos visto hoy o que vamos a ver hoy. El primero es media ponderada. Eso pertenece a medidas de tendencia central de datos agrupados, ¿sí? Por favor, la media ponderada no es una medida de dispersión. La media ponderada, vuelvo y repito, es todavía de la media tendencia central, pero de datos agrupados, es decir, de la tablita de valores que nosotros hallamos, que es la que tienen ahí al frente. Por favor, estoy compartiendo pantalla. Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Entonces, Sí, señor. como la tablita que tienen ustedes ahí. Entonces, de ahí podemos hallar la media ponderada. Eso, medidas de tendencia central. Pero las medidas de dispersión, ¿sí? Son 3. Rango, varianza y desviación estándar. ¿Listos? Que nos hacen falta ver las últimas 2. Ya vimos el rango. ¿Dónde vimos el rango? En el ejemplo de los estudiantes con la beca. ¿Sí? Esa es una medida de dispersión y que se utiliza en una lista de conteo, en datos no agrupados. ¿Sí? Entonces, ahí podemos hallar el rango. Ahora, con este ejemplo, para darle continuidad a lo que estábamos haciendo, vamos a hallar la varianza y después la desviación estándar. ¿Para qué? Para determinar la dispersión entre ellos. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando esta media ponderada. ¿Listos? Esta media ponderada es el promedio de los datos agrupados. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta acá? Que el promedio de los muchachos fue 5,75. ¿Sí? O sea que ya no cumple lo que nos decían, que si el promedio del grupo era menor a 6 puntos, entonces que tocaba repetir la prueba. Entonces ya toca repetirla porque mire, dio menos de 6 puntos. Entonces la media ponderada nos permite calcular el promedio de los datos como tal. Por favor, no olviden que la media ponderada es diferente de la media aritmética, porque si yo sumo todos los datos y divido por el número de ellos, me da la media aritmética. La media ponderada se calcula es aquí, en los datos agrupados. Sin embargo, existen algunos estudios que por casualidad es la misma, ¿no? O sea, a veces nos da igual, mejor dicho, por 1 o 2 decimales. Ha pasado. ¿Por qué? Porque de pronto la dispersión es poquita, ¿sí? Como la dispersión está muy cerca los datos unos de otros, entonces la media aritmética que ustedes calcularon, sumando todos los datos, dividiendo por el número de ellos, pues nos puede dar muy o igual, muy parecida o igual a la media ponderada que acabamos de hacer acá. Listo, entonces terminemos ahora sí con nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces sería, ya tenemos el promedio y entonces calculamos acá. Ahora, perdón un momentico, ya ahora sí. Ahora ya. Ahora para analizar si este valor es un buen representante de la población, se calcula la desviación estándar así. Y se vienen otras 2 columnas nuevas. Esta marca de clase, ¿sí?
Recuerden que era lo mismo que yo les había dicho, que este también lo podíamos llamar promedio del intervalo. ¿Listos? Promedio del intervalo. O marca de clase, como ustedes la quieran llamar. ¿Sí? Promedio del intervalo o marca de clase. Ese 3,25 ¿de dónde salió? Por favor, recuérdenlo. ¿Sí? Entonces, seguimos acá. Entonces, de sumar 2,5 más 4 y dividirlo en 2. ¿Se acuerdan? 3,25. 4,75 ¿de dónde salió? De 4 más 5,5 dividido en 2. Entonces, ya tenemos esa marca de clase o promedio del intervalo o X sub I. Cualquiera de los tres. ¿Listos? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Cogemos esta marca de clase o este promedio del intervalo o este X sub I y le vamos a restar mu, es decir, la media ponderada. ¿Cuál media ponderada? La que acabamos de hallar. Esta, 5,75. ¿Sí? Por favor, vamos a calcular la varianza y después la desviación estándar. Entonces, como yo les decía, primero tenemos que hallar la media ponderada. Y entonces, ¿de dónde sale este menos 2,5? Pues de hacer 3,25 menos 5,75. ¿Sí? Y lo vamos a hacer con todos. Profe, que nos dio negativo, no interesa, porque aquí se eleva al cuadrado y nos va a quitar los negativos. Entonces, 6,25 menos 5,75, entonces ya nos dio positivo. 7,75 menos 5,75 da 2. Y 9,25 menos 5,75, porque esta era la media ponderada, nos da 3,5. Entonces, hacemos obligatoriamente esta columna. Y luego la elevamos al cuadrado. ¿Y cómo la elevamos al cuadrado? Pues fácil, menos 2,5 elevado al cuadrado, nos da 6,25. Menos 1 al cuadrado, 1. 0,5 por 0,5, es decir, 0,5 al cuadrado, me da 0,25. 2 al cuadrado, 4. 3,5 elevado al cuadrado me da ¿cuánto? 12,25. Por favor, ¿claro cómo hallamos esto? Entonces, otra vez, X sub I. ¿De dónde salió ese X sub I? Del promedio del intervalo o marca de clase, o X sub I. ¿Listos? Luego, a cada uno de estos le restamos la media ponderada que tuvimos que hallarla con anterioridad, que fue 5,75. Colocamos al frente el resultado de cada uno, que si nos da negativos no interesa, porque miren que al elevarlo al cuadrado en la siguiente columna, todo se nos vuelve positivo. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Al elevar al cuadrado, ¿sí? Y colocarlo al frente, hacemos esto que ustedes ya conocen que se llama la sumatoria, ¿sí? Miren que aquí no necesita la sumatoria. En algunos estudios, esto nos obliga a que nos dé 0, pero eso es, digamos, cuando yo quiero utilizar aproximaciones de un estudio de mercadeo, por ejemplo, bueno, ¿sí? Pero en este caso, pues no hay necesidad. Entonces, hacemos la sumatoria de todos estos numeritos que nos dieron en esta columna, que es n sub i o f sub i, ¿sí? Por x sub i menos mu elevado al cuadrado, 364,5. Entonces, verifiquen, ¿será que todo esto me da 364,5? Entonces, yo empiezo a mirar acá, 12,25 más 4 da 16, más... No, esto no nos da mucho. Entonces, recordemos quién era f sub i. F sub i, o esta, ¿sí? Que era la misma que nosotros habíamos llamado. Entonces, la coloco por acá. Entonces, es la misma que
está molestando acá un poquito este computador. A esta la llaman o F sub I, ¿sí? Que es la que la está utilizando este texto, o H minúscula sub I. ¿Recuerdan? Era la frecuencia relativa simple. Y entonces esto nos da un numerito, ¿cierto? 23 dividido en 90. Entonces lo vamos a hacer. Entonces, 23 dividido en 90, ¿cuánto nos da? Entonces esto nos da 0.25. ¿Cierto? 25,555. Entonces nos da 25,6 al multiplicarlo por 100, porque recuerdan que este era multiplicar por 100 este resultado. Entonces, para que nos dé este resultado que tenemos acá, es decir, 364,5, entonces aquí tendríamos que multiplicar 6,25 por 0, el que nos acabo de dar ahorita, 0,25. Luego 0,23 lo multiplicamos por ¿quién? Por 1, más 0,25 lo multiplicamos por 0,22 y así sucesivamente. Entonces, no sé si ustedes lo quieren hacer. De todas maneras, como yo les digo, estas diapositivas yo se las envío al grupo de WhatsApp. Entonces, después de que nosotros hagamos esto, ¿sí? Esto que le damos al cuadrado y multiplicamos 1 a 1, entonces por favor no se les olvide, vuelvo a escribirlo acá, ¿sí? Aquí sería H sub I, multiplicamos H sub I por cada uno de estos resultados, el de acá con el de acá, el de acá con el de acá, el de acá con el de acá, nos da 364,5, ¿sí? Y luego, ese 364,5 es el que nos va a permitir hallar la varianza. ¿Por qué? Porque la varianza, ¿sí? Es este sigma, este ru, qué pena, es la letra del alfabeto griego ru, al cuadrado, es como una O, pero con una colita ahí arriba, ¿sí? Es igual a la sumatoria de F sub I o H sub I en nuestra notación, multiplicado por X sub I menos mu, o sea, menos la media ponderada elevada al cuadrado. Es decir, todo este resultado que nos dio acá, lo ponemos acá arriba, dividido sobre el número de datos, sobre la muestra. Para nuestro caso, esta muestra va a ser la población, ¿sí? En este ejercicio, pues lo están tomando igual, porque solamente fueron 90 estudiantes, que es la totalidad de los de la prueba. Entonces, vuelvo y repito, ¿cómo se calcula la varianza? La varianza se calcula cogiendo la sumatoria de multiplicar H sub I por cada uno de los que nos dan aquí dentro de este paréntesis. X sub I menos la media ponderada elevado al cuadrado. Que esto, vuelvo y repito, lo hicimos de acá, anteriormente. Entonces, dividimos y eso nos da 4,05. ¿Qué significa ese 4,05? Que es la varianza. Pero la que realmente me permite interpretar la dispersión de los datos es la desviación estándar. ¿Y cómo calculo yo la desviación estándar? Simplemente hallando la raíz cuadrada de la varianza. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes se dan cuenta aquí, la varianza es ru al cuadrado. Mientras aquí la desviación estándar es simplemente ru. Entonces, ¿qué significa? Pues que si yo le coloco raíz cuadrada a ru al cuadrado, se me va al cuadrado. Y por eso quedaría simplemente ru. Entonces, en otras palabras, le hallamos la raíz cuadrada a 4,05. Y eso nos da 2,01. Y esa es nuestra medida de dispersión que nos va a permitir interpretar los datos. Y entonces, vamos a leer lo que dice acá.
Se observa que la desviación, ¿cuál desviación? Esta. En algunos textos también les dicen desviación típica. Ahí lo único que cambia es de nombre, pero es lo mismo. La desviación es pequeña. ¿Por qué pequeña? Porque nos dio tan solo 2,01. ¿Y qué significa ese 2,01? Que los datos fueron dispersos 2,01 respecto a la media ponderada, ¿sí? Y como las notas eran de 0 a 10, que es lo que estamos aquí analizando, no fueron tan dispersos. Es decir, los estudiantes sacaron más o menos notas muy similares, ¿sí? Se llevaron del promedio, que fue 5,75, más 2,01 y menos 2,01 de 5,75, ¿sí? Si, por ejemplo, digamos, la desviación estándar nos hubiera dado, por decir algo, 5, pues ahí ya sería muy grande, ¿sí? Porque si el promedio, bueno, claro que no nos podría dar 5 porque si el máximo es 100, entonces, o 10, y el media ponderada nos da 5,75, entonces la desviación no puede pasarse de 10, ¿no? Porque no puede pasarse del dato mayor. Pero bueno, ¿qué es lo que estoy tratando pues como de explicar acá? Cuando la desviación estándar, ¿sí?, analiza o mide la dispersión. Entonces, aquí ¿por qué se dice que es pequeña? Porque el rango de datos que se presume es de 0 a 10, ¿sí? Y pues lógicamente si la media ponderada está en 5,75 significa que no estuvieron muy lejos ni las notas altas ni las notas bajitas de ese promedio. Y así es como se interpreta esto. Por eso es, por ejemplo, digamos, cuando se dan los resultados de las pruebas Saber Pro o las pruebas Saber normales de grado 11, que los puntajes más bajitos arrastran los puntajes más altos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, hay unos colegios que tienen solamente 15 estudiantes, pero todos esos 15 estudiantes sacaron, por decir algo, cerca de 70, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que los datos no fueron tan dispersos, que la varianza y sobre todo la desviación estándar no es muy grande, ¿sí? Y sacaron un promedio. Pero en un colegio, digamos que sacaron un promedio muy similar al anterior, pero los que sacaron las notas altas fueron opacados por estudiantes que sacaron notas muy bajitas. Al haber esa dispersión tan alta, va a perjudicar los resultados globales del colegio, ¿sí? Del segundo colegio. Entonces, esta desviación estándar nos permite hallar la regresión, la dispersión de los datos. Entonces, ¿por qué es importante? Vuelvo y repito, es muy similar a lo que vimos de la beca, ¿sí? Por eso a mí me gusta colocarles ese ejemplo para que ustedes como que analicen qué papel interpreta la dispersión de los datos al, al analizarlos. Entonces aquí dice, por tanto, la media es un buen descriptor de la población y, en conclusión, se puede afirmar que los estudiantes no aprobaron el examen, pues la calificación promedio fue 5,75 y deben repetir la prueba. ¿Listos? Entonces, ahí prácticamente pues terminamos la temática, ¿sí? Con la variación, perdón, con la varianza y la desviación estándar. Entonces, este ejemplo que nosotros hicimos, pues nos permite analizar, uno, la media ponderada, porque para poder calcular la media ponderada, teníamos que hallar lo que, digamos, el promedio, pero ya con dos nuevas columnas que no las conocíamos, que era esta, X sub I, o marca de clase, o promedio del intervalo, ¿cierto? Y estas otras dos que son nuevas para nosotros. Ya por último, simplemente es aplicar la fórmula. Bueno, dudas, preguntas hasta el momento.
¿Varias? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Esto se la anexa, digamos, a lo que ya veníamos haciendo? Sí. Pues voy a hacer lo ¿O siguiente. esto ya es aparte? Mm, voy a hacer lo siguiente. Eh, ¿Están viendo lo de Excel? No, no, señor. Bueno, No, bueno, ¿se acuerdan de este ejemplo que nosotros hicimos? Uno muy parecido. Ahora sí están viendo lo de Excel, por favor. Sí, señor. Bueno, se requiere realizar un estudio estadístico sobre el servicio de cafetería de Uniremington, sede Yopal, 650 estudiantes, se seleccionan aleatoriamente tal. ¿Listos? Habíamos calculado la media aritmética, habíamos calculado la mediana, la moda, habíamos hecho unos análisis de frecuencia, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a copiar esto, vamos a copiar solamente, pues para que se den cuenta, y pues Lina, digamos, me permite como explicar esto pues ya mucho más sencillo. Entonces, todo esto ya lo entendemos, frecuencia de conteo, frecuencia acumulada, frecuencia relativa simple, frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿aquí qué hallaríamos? Entonces, aquí simplemente hallaríamos X sub I. Bueno, voy a dejar X mayúscula, aunque realmente es X minúscula, pero dejemos la X sub I. ¿Y cómo hacemos esto? 0 más 2, 2 dividido en 2, ¿cuánto nos da eso? 1, ¿cierto? Entonces, aquí nos daría 1. Ahora, aquí, 2 más 4, 6. Dividido en 2, 3. ¿Qué estoy haciendo acá? La marca de clase. 4, o sea, recuerden que vamos a quitar estos decimales. 4 más 6, 10. Dividido en 2, nos da 5. ¿Listos? Ahora, acá, 6 más 8. Entonces, ¿cuánto nos daría? 14 dividido en 2, 7. 7. Y por último, 8 más 2, perdón, más 10, 18 dividido en 2, 9. Listos. Por 9. favor, ¿qué hicimos acá? La marca de clase o promedio del intervalo. ¿Sí? Yo aquí también, yo lo marco aquí como X sub I. Ahora, vamos a calcular X sub I por N sub I. Va a ser un punto aquí por N sub I. ¿Para calcular quién? ¿Quién me recuerda? La desviación, medio La media ponderada. ponderada. era así la media ponderada. Entonces, multiplicamos este, ¿sí? Por, pues hagámoslo entre paréntesis, multiplicamos este señor de X sub I, lo vamos a multiplicar por N sub I. ¿Listos? Más el de abajo igual. Listos. Entonces, le damos Enter. Ah, cierto que copié y pegué y estos valores ya me van a quedar diferentes. Pero entonces, bueno, esto sería igual a, entonces, de paréntesis, 1, Sería poner los números, ¿no, profe? Digamos 3. pues espérate a ver si me sale así. Listos. Entonces, multiplicamos 1 por 3, ¿cierto? Y entonces aquí lo bajamos hasta acá. Y entonces verifiquemos a ver si esto es cierto. 3 por 4, 12. 6 por 5, 30. 7 por 5, 35. Y 9 por 2, 18. ¿Listos? Luego hacemos la sumatoria de esto, ¿recuerdan? Entonces eso nos da 98. Y luego para hallar la media ponderada es igual, entonces ¿a quién? A 98 dividido en 20, ¿no? Porque eran 20 datos. Eso es lo mismo que hicimos ahorita, ¿sí? Multiplicar n sub i por x sub i, ¿sí? Y después dividimos
en el número de datos, en la frecuencia de conteo. Entonces, bueno, lo voy a escribir acá, 98 dividido en 20. ¿Y eso me da cuánto, por favor? Dividido en 20, me da 4,9. 4.9. 4.9. Gracias. Entonces, me dio 4.9. ¿Listos? Entonces, esta es mi media ponderada, 4.9. Ahora, esta sería mi media ponderada, ¿listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Entre paréntesis, o colocamos ahí, x sub i menos m mayúscula, la media ponderada. ¿Listos? Es 4,9. Y entonces decimos que esto es igual a 3 menos 4,9. ¿Listos? Vamos a ver si no lo toma. Si no lo tomó, y lo dejamos acá. Entonces lo extendemos hasta acá y lo dejamos ahí. ¿Listos? ¿Esto de dónde nos salió? Repito, de coger cada término de estos y lo restamos por la media ponderada. Luego, esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, x sub i menos m y lo elevamos al cuadrado. Vamos a dejarlo hacia el cuadrado. Entonces, simplemente colocamos que esto es igual. Entonces, bueno, me parece que no tengo, es que este computador no es el mío, entonces multiplicamos por sí mismo. Entonces aquí el cuadrado no creo que esté configurado en este equipo. Entonces da 3,61 y lo dejamos acá. Listos. ¿Sí? Entonces nos dio estos valores. 3,61, 50,41, 630. Bueno, esos valores. ¿Estos fue de qué? De elevar estos al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Ya para poder calcular la varianza, tenemos que multiplicar este por h sub i. ¿Se acuerdan? Que era el que llamábamos en el anterior por f sub i. Entonces, aquí sería h sub i minúscula multiplicado por x sub i menos m elevado al cuadrado. Y entonces multiplicaríamos esto igual a 3,61 por h sub i, esperemos que lo tome. Enter. No, sabía que no lo iba a tomar. Entonces, borrémoslo. Entonces, igual a este multiplicando por h sub i y nos da esto. Listos. Y lo extendemos y de este sí hacemos la sumatoria. Entonces lo extendemos para que lo haga, ¿sí? Luego hacemos la sumatoria y nos da 443,29. Por último, la varianza sería igual a 443,29 dividido en 20. ¿Listos? Entonces, 443,29 dividido en 20. Y esto nos da igual a 22,16. 22,16. Y por último, la desviación estándar es la raíz cuadrada de 22,16. Entonces quedaría raíz cuadrada de 22,16, 4,7. 0,7. ¿Listos? Bueno, muchachos, entonces aquí fue donde ya nosotros pues
lo hicimos en Excel. Profe, pregunta, Cuéntame. ese 4,7, ¿de dónde lo sacó? El Raíz último. cuadrada de 22,16. Es decir, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, aquí está todo lo que hicimos, ¿cierto? Bueno, aquí esto también sigue siendo frecuencias. Realmente todo esto sigue siendo frecuencias. Bueno, entonces, ¿Usted nos daría, profe, los datos esos para nosotros hacer lo otro o cómo sería? yo les voy a dejar un taller y ese taller lo van a trabajar, me pueden preguntar por el WhatsApp, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, aquí ya retroalimentación de lo que hicimos. Entonces, primero, el promedio de los dos intervalos, que es la marca de clase, o promedio del intervalo, o X sub I. Luego lo multiplicamos por la frecuencia de conteo, que fue el que hicimos acá. Esto nos permitió, con este 98 dividido en 20, hallar la media ponderada, que es 4,9. Luego, cogemos cada dato de estos y le restamos a la media ponderada, que nos da esto, ¿sí? Estos datos. Luego los elevamos al cuadrado y nos da esto. Luego este resultado que está acá lo multiplicamos por h sub i y nos da esto. Hacemos la sumatoria de esa multiplicación y lo dividimos por 20 para hallar la varianza. Y por último, hallamos la raíz cuadrada de la varianza que nos da 4,707. Bueno, entonces también les voy a compartir este archivo, ¿sí? Aquí es 4,07 en estos datos que tenemos acá, ¿sí? Miren que aquí la media aritmética nos había dado 5,4, ¿sí? Aquí nos dio, la media ponderada nos dio 4,9. Miren que no nos dio lo mismo. Bueno, muchachos, entonces yo les comparto esto. Ahorita les comparto el taller, las dudas por WhatsApp, ¿sí? Cualquier cosita, pues yo les puedo estar indicando.